Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 30. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Cada día, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 19 de julio de 2021, comenzamos semana y lo hacemos con vuestras preguntas, las protagonistas de este episodio, las preguntas que podéis enviarme y que me dejáis en www.fluentespanish.express/contactar. Podéis enviarme preguntas sobre lo que queráis, gramática, expresiones, vocabulario, cultura, todo lo que queráis. Antes de empezar este episodio número 30, número redondo de Fluent Spanish Express Podcast, www.fluentespanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, lecciones de gramática, de pronunciación, de ortografía, de vocabulario, de expresiones y de cultura española. Además, en cada lección tienes acceso a todas las actividades y también a todas las preguntas de todos y cada uno de los episodios de este podcast en www.fluentespanish.express/podcast. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso a todas las cosas que ya hay en la academia, a todas las que están por venir. Así que suscríbete a las lecciones y no te olvides de que www.fluentespanish.express, tu academia online de español. Empezamos el episodio de hoy y lo hacemos con 3 preguntas que me habéis enviado, y la primera dice: Hola Diego, tengo una duda, me gustaría saber si debo escribir las tildes en las palabras mayúsculas. A veces encuentro palabras en mayúsculas que no la utilizan y no sé muy bien cuándo hacerlo. Muchas gracias, Thaís de Brasil. Bueno, buena pregunta, Thaís, es una pregunta muy interesante porque he de confesar que muchas de las personas nativas ni siquiera saben esto porque en algunos casos muchos estudiantes o muchos nativos hemos sido, desde la escuela nos han contado algunos profesores de que las mayúsculas no llevan tilde. Eso es falso. Lo que pasa que, bueno, voy a contaros un poco la historia de por qué existe esta leyenda urbana o este mito urbano que hace que muchos nativos pensemos que las mayúsculas no llevan tilde. Sabemos que la base de la escritura ordinaria es la minúscula y hay, bueno, pues algunas palabras como los nombres propios o los avisos en los mensajes o, bueno, paneles informativos, eslóganes publicitarios, títulos de los libros que a veces escriben todo en mayúsculas. Vale, pues teniendo en cuenta que la finalidad de las reglas de acentuación gráfica es señalar que la palabra, cuál es la sílaba tónica de la palabra y por tanto cómo se pronuncia, dejar de poner estas tildes sería dejar de señalar cómo debe pronunciarse esa palabra. Entonces la pregunta realmente no es si hay que escribir con tilde las mayúsculas, sino cuáles son las razones para no hacerlo realmente, ¿no? Porque no tiene sentido no hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe esa creencia generalizada de que las mayúsculas no llevan tilde? Bueno, antiguamente, cuando se utilizaban las máquinas de escribir, cuando se escribían las palabras en mayúsculas y se quería poner una tilde encima de la mayúscula, la tilde quedaba justo encima de la letra, emborronando esta letra, y entonces se comenzó a no escribir la tilde encima de las palabras mayúsculas. Eso se trasladó tristemente a la escritura convencional, lo que hizo que se optara por no poner las tildes encima de las mayúsculas, pero se deben de poner. Así que, respondiendo a tu pregunta, mayúsculas, tildes en mayúsculas, siempre. Segunda pregunta del día de hoy. Buenos días, Diego. Muchas gracias por tu podcast. Enhorabuena por la calidad y la cantidad de los episodios que eres capaz de publicar cada semana. Gracias. Me gustaría hacerte una consulta. ¿Por qué se usa la ñ en español? ¿Cuál es su origen? Paola, desde Italia. Bueno, pues mira, la ñ es una letra que nació de la necesidad de representar un nuevo sonido que no existía en latín. Y determinados grupos consonánticos latinos como la GN, NN o NI evolucionaron en las lenguas romances hacia el sonido nasal palatal de nariz. En cada una de estas lenguas se fue fijando la grafía para representar este sonido y, por ejemplo, en tu caso, Paola, en italiano, la GN y en francés también, en catalán la NY, NH en Portugal y el castellano medieval escogió el dígrafo NN. Lo que pasa es que a la hora de escribir se solía escribir una sola N y se ponía encima una especie de rayita más o menos ondulada que se llama tilde.
también como el acento gráfico del que hablábamos anteriormente, y entonces comenzó a escribirse, en vez de NN, empezó a escribirse N con el rabito por encima, y eso dio lugar a la famosa ñ, que ahora, bueno, pues es un poco el icono o identificativo del idioma castellano. Así que ese es el origen de la palabra ñ, pero bueno, al final más o menos viene de ese, como te digo, de ese sonido inexistente en latín que intentaron que se pudiera reproducir en castellano y en otras lenguas romances. Muy bien. Y tercera y última pregunta del día de hoy. Hola Diego, ¿podrías recomendarme un podcast de humor en español? Muchas gracias, Jost, de Países Bajos. Bueno, pues sí, te puedo recomendar mi programa favorito de humor, mi podcast favorito de humor es Nadie sabe nada. Los presentadores de este programa son Andreu Buenafuente y Berto Romero. A mí la verdad que me encantan. Son dos, diría presentadores, actores, son polifacéticos y vienen del mundo de la tele, aunque en sus inicios ambos tienen el origen, empezaron en la radio. Entonces, digamos que tiene un podcast que es un programa de radio en realidad en la cadena SER, que lo publican como un podcast y que yo creo que es seguramente uno de los podcasts más escuchados, o al menos siempre está en las listas de podcasts más escuchados en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast de humor en España, por lo menos. Entonces yo creo que este podcast es muy interesante. Además utilizan expresiones muy informales también, tienen también contextos en los que hablan de manera bastante formal, así que yo te lo recomiendo. Además, son muy divertidos, a mí la verdad que me hacen muchísima gracia, y además si te gusta el podcast también puedes incluso ver sus programas de televisión en Andreu Buenafuente, no recuerdo cómo se llama exactamente el programa, pero ambos son muy divertidos y te recomiendo este podcast. Nadie sabe nada. Esta semana, el miércoles, voy a recomendaros 3 series en Netflix para practicar español. Así que no os perdáis este episodio, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, y con estas 3 preguntas cerramos este episodio de hoy, este episodio de lunes, para empezar la semana. Espero que comencéis todos la semana muy bien. Muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y vuestros comentarios en iVoox, por seguir el podcast y por suscribiros a las lecciones. Así que nos vemos mañana, el episodio de mañana martes, en el que vamos a hablar un poco de cultura española, y os doy alguna pista, pero tiene que ver con la comida. Así que nos vemos mañana, que tengáis muy buen día, adiós.